Hola, ¿cómo están? En esta tercera clase de la asignatura Suelos y Sustratos lo que vamos a estar viendo es la materia orgánica, que es el segundo componente sólido del suelo, ¿sí? En la clase 2 vimos los minerales y hoy vamos a ver la materia orgánica. ¿Se acuerdan que yo en la clase anterior les decía que orgánico es aquello que está o en algún momento estuvo vivo, ¿sí? Que es, en este caso, la materia orgánica. Entonces, nosotros dividíamos al suelo en una parte que era sólida y una parte que era espacio poroso, que podía estar lleno por agua o por aire. Dentro de los sólidos podíamos dividir entre los minerales, componentes que son inorgánicos, o la materia orgánica. Para una buena definición de lo que es la materia orgánica, yo les recomiendo que accedan al material de lectura. Bien, esto es un video complementario en el cual vamos a estar viendo otros aspectos. La materia orgánica, acá pueden ver que es un componente que representa una proporción muy baja de los sólidos del suelo, ¿sí? Un suelo con mucha materia orgánica tiene 5 o 6% de materia orgánica, de ahí para abajo, ¿bien? Entonces, si bien es un componente que es muy chiquito, ¿sí? En proporción es poco, es sumamente importante. Es tan importante que un suelo, si no tiene materia orgánica, no cae dentro de la categoría suelo. No se puede identificar un suelo que no tenga materia orgánica. En la primera clase, vimos que el suelo cumple un montón de funciones y la materia orgánica está altamente asociada a esas funciones. Entonces, cuanto más materia orgánica tiene un suelo, mayor es su capacidad de cumplir con estas funciones. Es por eso que la materia orgánica se utiliza como un indicador de lo que es la salud del suelo, que es la capacidad del suelo para cumplir con las funciones que vimos en la filmina anterior. Entonces, un suelo con mucha materia orgánica se considera saludable, mientras que a medida que ese suelo va perdiendo materia orgánica, cada vez va siendo menos saludable, es decir, que tiene menos capacidad de cumplir con sus funciones ecosistémicas. Entonces, ¿qué hace que un suelo tenga más o menos materia orgánica? Eso va a depender de un balance entre ingresos y egresos. Ingreso de carbono y salida de carbono. Fíjense que yo les hablo de materia orgánica y por momentos les voy a hablar de carbono. ¿Por qué es esto? Porque el mayor componente, el elemento que compone en mayor medida la materia orgánica es carbono. Bien, entonces yo voy a hablar o de materia orgánica o de carbono. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la materia orgánica es carbono. Bien, entonces, ¿cómo ingresa el carbono al sistema? Lo ingresan las plantas a través del proceso de fotosíntesis. Toman carbono atmosférico para formar sus estructuras, sus hojas, sus raíces, ¿sí? Sus azúcares. Y una vez que esa planta muere, ¿sí? O parte de esa planta muere, ese carbono ingresa al sistema suelo. ¿Bien? Entonces, el ingreso se da a través de la fotosíntesis. Ahora, ¿cómo sale la materia orgánica? ¿Cómo se pierde materia orgánica del suelo? Esto es a través de las bacterias que en el suelo utilizan ese carbono como fuente de energía. ¿Bien? Entonces, consumen esa materia orgánica y lo respiran y forman dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo tengo dióxido de carbono en la atmósfera. Las plantas lo toman, mueren, ese carbono entra como materia orgánica al suelo, los microorganismos del suelo lo toman como fuente de energía, lo respiran y vuelve como dióxido de carbono a la atmósfera. Es como un ciclo, ¿bien? Entonces, si hay mucho ingreso de carbono, un suelo va a tener mucha materia orgánica. Si hay mucho egreso de carbono, a través de la respiración va a tener menos materia orgánica. Entonces, lo que vamos a ver ahora es caracterizar diferentes procesos que definen que los ingresos o las salidas sean predominantes. Uno de esos factores que modulan los ingresos y egresos es el clima. Y dentro del clima vamos a hablar de las precipitaciones y de la temperatura. Entonces, las precipitaciones afectan principalmente a las plantas, ¿sí? Ambientes que tengan más precipitaciones van a tender a tener mucha más abundancia de plantas que ambientes áridos. Por ejemplo, si yo me voy a zonas selváticas, muchas precipitaciones, muchas plantas, ¿sí? Si yo me voy a un desierto, pocas precipitaciones, pocas plantas. Por otra parte, la temperatura afecta mucho más a los microorganismos. Bajas temperaturas, yo puedo tener, por ejemplo, en la zona de Bariloche, ¿sí? Yo tengo zonas sumamente frías donde hay bosques, ¿sí? Entonces las plantas no se ven tan afectadas por la temperatura, pero sí los microorganismos por la temperatura. Entonces en ambientes fríos
Los microorganismos tienen su metabolismo mucho más lento, funcionan mucho más lento que en ambientes donde la temperatura es alta. Entonces, podemos pensar a través de un cociente entre, es decir, una división entre precipitaciones y temperatura. ¿Qué significaría un cociente alto? ¿Sí? No lo piensen desde la matemática, sino entre. ¿Qué pasa si yo tengo muchas precipitaciones y poca temperatura? Entonces el cociente va a ser alto. Entonces ahí, ¿quiénes están favorecidas? Las plantas. Tengo muchas precipitaciones, y lo cual hace que haya mucho crecimiento vegetal, y la temperatura es baja, con lo cual los microorganismos están desfavorecidos. Entonces voy a tener mucho ingreso por las plantas, mucho ingreso de carbono y poco egreso. Entonces ese suelo va a tener mucha materia orgánica. ¿Bien? Caso contrario, ¿qué pasa si este cociente es bajo? Es decir, tengo pocas precipitaciones y mucha temperatura. Entonces las plantas se van a ver desfavorecidas porque hay pocas precipitaciones y los microorganismos se van a ver favorecidos porque hay mucha temperatura. ¿Quiénes ganan? Los microorganismos. Entonces voy a tener poco ingreso de carbono y mucho egreso, con lo cual voy a tener un suelo con poca materia orgánica. Y esto que por ahí parece muy abstracto, podemos pensarlo a nivel de lo que es el país Argentina. Entonces, si yo me voy al noroeste, ¿sí? Dentro del noroeste, específicamente a zonas áridas, donde tengo mucha temperatura y pocas precipitaciones. Entonces, ¿cómo va a ser el contenido de materia orgánica ahí? Y muy bajo. Fíjense que ya en la foto se ve que hay pocas plantas, mucha temperatura, entonces hay poco ingreso de materia orgánica y mucho egreso. ¿Qué pasa si yo me voy a la zona de Misiones? ¿Sí? Si yo me voy a Misiones, entonces tengo muchas precipitaciones, con lo cual tengo mucho crecimiento vegetal, pero también tengo mucha temperatura. Con lo cual, si bien entra mucho carbono, esa alta temperatura hace que los microorganismos estén muy acelerados y consuman ese carbono y se pierda rápido. Entonces, aunque uno esperaría que estos suelos de Misiones tuvieran mucha materia orgánica, en realidad no, tienen un bajo contenido de materia orgánica porque la descomposición de los residuos está muy acelerada. ¿Qué pasa si yo me voy al sudoeste, ¿sí? A la zona cordillerana, donde tengo temperaturas muy bajas, pero muchas precipitaciones, ¿sí? Entonces es, como yo les decía hace un ratito, esta zona de selva fría, ¿sí? En la cual voy a tener mucho volumen vegetal que aporta residuos al suelo, y esos residuos se descomponen lento. ¿Por qué? Porque la temperatura es baja y los microorganismos que consumen esos residuos están desacelerados. Entonces, en estos suelos voy a tener muy alto contenido de materia orgánica. Y si de ahí, de esa misma zona, yo me voy para el lado del este, me alejo de la zona cordillerana, voy a tener la parte de desiertos fríos. Poca temperatura, pocas precipitaciones. Fíjense lo que es la imagen. ¿Hay mucha vegetación? No, hay poca. Entonces, ¿va a haber mucho ingreso de carbono? No. Entonces, si bien hay bajas temperaturas que desfavorecen a los microorganismos, las plantas también están desfavorecidas. Entonces voy a tener un muy bajo contenido también de materia orgánica. Entonces, ese es el primero de los factores que estuvimos viendo, que es el clima. El segundo que vamos a ver es la textura. ¿Cómo afecta la textura al contenido de materia orgánica de un suelo? Nosotros veníamos viendo que los microorganismos consumen la materia orgánica y liberan dióxido de carbono. Ahora, cuando un suelo tiene mucha arcilla, ¿se acuerdan que en la clase anterior vimos que la arcilla tiene mucha superficie específica? Y lo que hace es proteger al formar agregados, ¿sí? Que eso es algo que vamos a ver, la agregación lo vamos a ver la clase que viene. Pero entonces, piensen en lo siguiente, quédense con el concepto de que la arcilla rodea la materia orgánica, ¿sí? E impide que los microorganismos accedan, que los microorganismos entren y consuman esta materia orgánica, con lo cual la respiración se hace más bajita. Esto es lo que se conoce como protección de la materia orgánica. Entonces, básicamente, los suelos, cuando tienen mucha arcilla, tienen la capacidad de rodear la materia orgánica y evitar el ataque microbiano.
Pasamos ahora al tema de residuos. ¿Mm? ¿Residuos de qué? Residuos de las plantas. Entonces, imaginemos que tenemos un suelo con un bosque. Yo le pongo con esa flechita verde lo que es el ingreso de materia orgánica al suelo. ¿Sí? Tengo muchísima biomasa, muchísima planta que cuando muere va devolviendo materia orgánica al suelo o va incorporando materia orgánica al suelo. Ahora, ¿qué pasa si yo talo ese bosque y pongo un cultivo? Fíjense la diferencia de biomasa. ¿Sí? El ingreso de carbono al suelo es mucho menor. ¿Bien? Entonces, lógicamente, cuanto mayor sea la cantidad de residuo que entra, eso va a promover la acumulación de materia orgánica. Esto es un ejemplo que se los pongo en el módulo, que es comparar, por ejemplo, también dentro de los cultivos maíz dulce y soja, por ejemplo, o haba, que lo vamos a ver en esta filmina. Fíjense que si bien son dos cultivos extensivos, no intensivos, es válido para hacerlo demostrativo. Si yo tengo maíz, la cantidad de residuo que vuelve al suelo con el maíz son 12.000 kilos por hectárea, mientras que si tengo soja son 6.500 kilos por hectárea, casi la mitad de carbono que está entrando al suelo. Pero no solamente me importa la cantidad de residuo que entra al suelo, sino también su calidad. Y la calidad va a estar definida por la cantidad de nitrógeno que tiene ese residuo. ¿Por qué el nitrógeno? Porque el nitrógeno es el principal nutriente limitante, tanto para plantas como para microorganismos. Bien, entonces si yo tengo un residuo con mucho nitrógeno, como por ejemplo la soja, la haba, el poroto, el garbanzo, el maní, las leguminosas, entonces los microorganismos cuando consumen ese residuo, les sobra nitrógeno. Si tienen todo el nitrógeno que necesitan y más. Entonces, consumen ese residuo, el carbono del residuo se pierde como dióxido de carbono y el nitrógeno vuelve al suelo. Esto es favorable desde un punto de vista. ¿Por qué? Porque el nitrógeno vuelve al suelo y lo puede tomar otra planta, el cultivo que sigue. ¿Qué tiene de favorable? Que el carbono que yo tenía se perdió en la atmósfera. Perdí materia orgánica. Caso contrario, un cultivo o un resto de un cultivo con poco nitrógeno, como el maíz. Entonces los microorganismos, al consumirlo, les falta nitrógeno. No les alcanza el nitrógeno que tiene el residuo. Entonces, la descomposición de ese residuo va a ser mucho más lenta. ¿Qué aspecto negativo tiene este tipo de residuos? Que no van a estar devolviendo cantidades significativas de nitrógeno al suelo para que tome el cultivo siguiente. ¿Qué tiene de positivo? Que tienen mayor tendencia a acumularse en el suelo, es decir, que se pierden más lentamente, con lo cual el suelo tiende a acumular materia orgánica. Entonces, vamos de nuevo. ¿Qué me interesa de un residuo? La cantidad que ingresa y la calidad. Cantidad, si entra poco o mucho residuo al suelo. Calidad, tiene mucho o poco nitrógeno. Si tiene mucho nitrógeno, se pierde más fácil, ¿sí? Se descompone más rápido ese residuo. Si tiene menos nitrógeno, se descompone más lentamente. Vamos a mover mi figurita para acá. Y cuando hablo del manejo, ¿qué es el manejo? Son las prácticas que yo hago en mi sistema productivo. Entonces, vamos a ver las prácticas que afectan ingresos y egresos. La primera práctica que afecta a los ingresos la estuvimos viendo recién, que es la biomasa de los cultivos, ¿sí? El hecho de que yo decida hacer soja, maíz, tomate o lechuga es una decisión de manejo, ¿sí? Yo estoy decidiendo qué cultivo hacer y con eso estoy decidiendo la biomasa de los residuos que van a entrar al suelo. ¿Qué otra práctica puedo hacer que defina ingresos de materia orgánica al suelo? El hecho de agregar abonos, compost, ¿sí? U otras enmiendas orgánicas. Entonces, estas enmiendas orgánicas representan un ingreso del carbono al suelo. Ahora, ¿qué prácticas? Ya, digamos, recién vimos prácticas de manejo que modulan o afectan los ingresos de carbono. Ahora, ¿qué prácticas me afectan los egresos? Nosotros dijimos que las arcillas tenían esta capacidad de proteger a la materia orgánica de la degradación. Ahora, ¿qué pasa si
yo realizo un disturbio mecánico sobre ese suelo. ¿Sí? Como vemos en la imagen, una rastra que está rompiendo ese suelo. Entonces, yo rompo esa defensa que les decía recién. Los microorganismos ahora pueden acceder a la materia orgánica y aumenta la descomposición. Entonces, todo disturbio mecánico que se realice sobre el suelo está desprotegiendo la materia orgánica y favoreciendo los procesos de pérdida. Entonces, las labranzas mecánicas favorecen la pérdida de materia orgánica del suelo. Por otro lado, ¿qué vimos hoy? Que no es lo mismo un residuo que tiene mucho que poco nitrógeno, ¿sí? Que la calidad del residuo también es algo importante. Y yo, dentro de mi sistema productivo, yo estoy definiendo si hacer maíz o hacer soja, si hacer tomate o hacer lechuga o haba. Entonces yo también estoy definiendo la calidad de los residuos que ingresan. ¿Bien? Entonces, dentro de las prácticas de manejo, ¿cuáles son las que modulan ingresos? La cantidad de residuo que ingresa, el hecho de agregar enmiendas orgánicas, y lo que modula las salidas, las labranzas y la calidad de los cultivos. Bueno, con eso terminamos este video. Fíjense que lo que estuvimos hablando no es lo mismo que los contenidos que están en el módulo teórico, ¿sí? En el material de lectura. El material de lectura es más completo, pero quería con este video hacer hincapié en algunas cosas que quizás con la lectura del material no sean tan fáciles de entender. Así que bueno, espero que este video haya ayudado a comprender esos conceptos. En caso de que queden dudas, acuérdense que está el foro en el cual ustedes pueden plantear sus dudas y las vamos a ir discutiendo y resolviendo, ¿de acuerdo? Bueno, nos vemos en próximos videos.